Jamendo.com. El próximo 7 de febrero tendrán lugar las elecciones en Ecuador. Después de 4 años de clara regresión política y social, estas elecciones se presentan como una oportunidad para recuperar la senda del buen vivir que se había iniciado años antes en el país. Para ello vamos a realizar una serie de entrevistas que aterrizarán en una especial cobertura que queremos realizar el mismo día de los comicios. Hoy comenzamos con Esther Cuesta Santana, que es asambleísta de la Revolución Ciudadana por la circunscripción del exterior, por Europa, Asia y Oceanía. Ella emigró a los 19 años, tiene una destacada trayectoria académica, doctora en literatura comparada, especialista en estudios feministas y latinoamericanos por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Fue cónsul general en Génova, en Italia, y viceministra de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ecuador. Fue presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y actualmente es miembro de la misma comisión. Antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista y creo que la primera pregunta para ir situándonos, ¿qué le motivó a presentarse nuevamente como candidata a esta asamblea? Bueno, un gusto estar aquí, Carmen, un gusto estar con la comuna. Y bueno, sí, lo que me motivó fue mi hijo, mi familia, mi experiencia vivida como migrante. Los derechos de los migrantes fueron abandonados, olvidados por muchos gobiernos del Ecuador, a partir del feriado bancario que fuimos expulsados de nuestra patria. Esto cambió. Con el gobierno del presidente Correa, durante los 10 años de su gobierno, nosotros los migrantes tuvimos una atención en los consulados y por primera vez en la historia del Ecuador pudimos tener representantes en el Parlamento. Esto no tiene en todos los países, lo tiene la Constitución ecuatoriana del 2008. Necesitamos ampliar los derechos de nosotros los migrantes, necesitamos recuperar los derechos de nuestra revolución ciudadana, necesitamos volver a servicios consulares de calidad, con eficiencia, con humanidad. Necesitamos un gobierno y representantes en la Asamblea Nacional que velen por el bienestar de los migrantes y de nuestras familias, que haya una política pública para nuestro desarrollo en el exterior y en nuestras familias en el Ecuador. Y yéndonos un poco precisamente a esto que vas comentando, tras estos 4 años de regresión política, ¿cuáles crees que deben ser los cambios más urgentes para retomar con claridad esa senda marcada de la década del buen vivir? Necesitamos volver a un gobierno que priorice la vida de los ciudadanos, su trabajo, su salud, su educación, algo que no hemos tenido en estos 4 años. Necesitamos un gobierno que reactive la economía. Andrés sabe cómo hacerlo, sabe qué hacer, tiene una trayectoria desde el Estado, tiene una juventud también, por lo tanto tiene una energía para poder poner en orden la casa de todos los ecuatorianos. Necesitamos dinamizar la economía, necesitamos fortalecer la dolarización, necesitamos que los dólares lleguen a la economía del Ecuador y no todo lo que ha sucedido en estos últimos 4 años, que los dólares han salido pagando deuda externa, perdonando los tributos de las grandes empresas. Necesitamos recuperar el sistema de salud del Ecuador. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado la importancia de tener un servicio de salud pública, sobre todo que atienda a los ciudadanos y que no solamente los ricos que pueden pagar $2.000 en una sala de terapia intensiva puedan salvarse del COVID-19.
necesitamos recuperar la salud, necesitamos recuperar la economía, necesitamos un gobierno que haga las gestiones urgentes para obtener la vacuna del COVID-19 y que haya un sistema de vacunación masiva. Necesitamos reformar las leyes laborales y que haya una articulación público y privada en este nuevo Ecuador. En ese sentido, ¿es necesario en Ecuador una nueva reforma o ley laboral? Ya que ha mencionado... Efectivamente, nosotros durante esta legislatura, nuestra compañera de bancada, Liliana Durán, presentó un proyecto de reforma al Código de Trabajo porque requerimos que haya un mayor, digamos, una mayor protección de los derechos de los trabajadores. En el Ecuador, los derechos los ven como que nos están dando una caridad, como que nos hacen un favor. Esto debe de cambiar. Necesitamos devolver los derechos a los trabajadores en algunos casos que con las leyes que se hicieron durante la pandemia, en vez de dar mayores derechos a los trabajadores que puedan mantener su trabajo, que no haya despidos masivos, que puedan tener inyección en la economía familiar, el gobierno actual hizo todo lo contrario. Mientras todos los países y la ONU, la CEPAL, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han recomendado que se dé ayuda económica a las familias más desfavorecidas en esta pandemia, el Ecuador hizo todo lo contrario. Despidió más de 1 millón de personas, despidió a cerca de 4.000 servidores de la salud del sistema sanitario público en plena pandemia. Esto debemos modificar para que haya una mayor protección de los trabajadores y también que haya unos despidos justos, unas jubilaciones justas y que también las mujeres, madres, puedan tener derechos de maternidad en el sentido de que el cuidado debe ser un derecho fundamental. Al momento la mujer tiene 82 días de permiso de maternidad y a los 82 días la madre se pregunta, ¿con quién dejo mi hijo? ¿Quién me lo cuida mientras tengo que ir a trabajar? Esto debe de cambiar como lo han hecho varios países ya en Europa para que el cuidado sea un derecho fundamental. Sin cuidado a la persona, una sociedad no puede ser eficiente, no puede sobrevivir porque la base de una sociedad es el ser humano. Y hacia allá vamos a trabajar en el nuevo gobierno de Andrés Arauz y en la nueva Asamblea de la Esperanza. Otra reforma que he oído también en varios sitios que se reclama sería una posible reforma agraria. ¿Cómo ve ese tema? Yo creo que las reformas son importantes, pero sobre todo se requiere una voluntad política, algo que hemos evidenciado en estos 4 años de desgobierno de Moreno y Lasso, que es la banca prácticamente, es que podemos tener grandes leyes en Ecuador, pero si no hay un gobierno que las cumpla, si no hay un gobierno que emita política pública, si no hay una asamblea que pueda fiscalizar y controlar el trabajo de las diferentes instituciones públicas, no va a funcionar un Estado. Y es lo que hemos tenido en estos 4 años. Necesitamos, obviamente, impulsar a nuestros agricultores, a nuestros campesinos. Necesitamos generar una justicia productiva y económica. Necesitamos mejorar la agricultura familiar. Y es imprescindible crear también una institucionalidad para la soberanía alimentaria, desarrollar una institucionalidad propia para la acuacultura y la pesca, fortalecer el trabajo de nuestros pescadores artesanales, que también nuestros puertos artesanales puedan ser centros turísticos y no solamente un lugar que da y que genera empleo. Establecer también una política nacional de comercialización, distribución y almacenamiento de este trabajo en la agricultura. Y de la misma manera también necesitamos agregar, o mejor dicho, impulsar el valor agregado de nuestros productos y de nuestra agroindustria. No es posible que sigamos exportando materia prima, que sigamos exportando banana, camarón y atún. Lo que debemos ya es generar valor agregado en nuestros productos y exportar esos productos con valor agregado ya manufacturados en el Ecuador, para generar toda una cadena de valor y una cadena de comercialización y exportación. Y para eso se requiere un gobierno que pueda crear los mecanismos para favorecer la comercialización y la exportación de nuestros productos. En ese sentido, como por ir un poco cerrando el tema, digamos, de la proyección de leyes, ¿cuál crees que sería la propuesta estrella desde la perspectiva legislativa?
La propuesta estrella es legislar para garantizar la vida de los ciudadanos, para garantizar la salud, el empleo, la educación de los ciudadanos. Sin salud, sin educación, sin empleo, una sociedad no podrá nunca desarrollarse. Necesitamos generar también conocimiento en nuestra sociedad, generar tecnología y poder preparar a nuestros jóvenes que sean parte de este desarrollo que requiere enormemente el país. Y desde los migrantes también necesitamos ser parte de este desarrollo con becas para nosotros los migrantes, para nuestros hijos que puedan acceder a becas en el exterior o en el Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano, que podamos tener también una afiliación voluntaria al Seguro Social que permita, dentro de los beneficios, una repatriación universal de restos mortales para nosotros. No puede ser nada más doloroso que perder un familiar. Y la angustia que podemos sentir nosotros al no poder repatriar ese ser querido y cumplir su último deseo es demasiado angustiante para continuar con eso. Necesitamos tener un seguro de repatriación de restos mortales dentro de la afiliación voluntaria al Seguro Social, que podamos tener créditos hipotecarios y que podamos también acceder a la cultura ecuatoriana por medio de una institucionalidad en el exterior a través de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en ciudades como Madrid, Valencia, Milán, Roma, algo que ya hace, por ejemplo, España con el Instituto Cervantes, promoviendo la cultura española. Eso también necesitamos en el Ecuador. Ya lo ha hecho España, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Italia, con los diferentes institutos, que sea también una vitrina de la cultura ecuatoriana y que nuestros hijos en el exterior aprendan a escribir, a leer el español, que puedan conocer la historia, la geografía, la cultura, la literatura ecuatoriana, que podamos tener un espacio donde poder ensayar nuestra danza, nuestra interculturalidad y podamos también difundir nuestra plurinacionalidad. En ese sentido, Ecuador tiene, según los datos publicados por la ONU en 2019, 1.183.685 emigrantes, lo que supone un 6,95% de la población total. Y es el primer destino de esas migraciones es Estados Unidos y el segundo lugar es el Estado español. En ese sentido, hablando también con residentes ecuatorianos, residentes en España, que son de origen ecuatoriano, me han hecho llegar, y yo voy a transmitir un poco cuáles son sus inquietudes de cara a esta legislatura. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es, en su rol de fiscalizadores con respecto a la Ley de Movilidad Humana y su aplicación en los últimos 4 años por el actual Gobierno, ¿por dónde empezaría a trabajar? También sería conveniente explicar un poco de qué va esa Ley de Movilidad Humana, porque a lo mejor algunos de las personas que ven la entrevista pues no lo conocen. Bueno, sobre la primera pregunta, realmente la diáspora ecuatoriana es incluso mayor, porque los ecuatorianos tenemos hijos y ya en el exterior se encuentran nietos, es decir, ya no hay una segunda, sino también una tercera generación de ecuatorianos. En cuanto a lo que vamos a hacer en esta nueva asamblea y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, esta Ley de Movilidad Humana, si bien es cierto que fue vanguardia, porque es la primera ley de movilidad humana en el mundo, necesita reformarse, como todo acto humano no es perfecta, y nosotros intentamos reformarla durante esta legislatura. Lamentablemente, al tener una asamblea del reparto, donde la mayoría de los asambleístas han sido gente vendida, gente que vende sus votos, gente bastante corrupta, gente que ha obtenido carnets de discapacidad de manera fraudulenta para importar autos de lujo, gente que cobra diezmos a sus colaboradores, gente que realmente no representa a la mayoría del pueblo ecuatoriano, excepto la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de la dignidad, que somos 30 asambleístas, que somos firmes en nuestras convicciones y nuestras ideologías, nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, con los migrantes, no tiene precio. Nosotros en la próxima asamblea vamos a tener que reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana para ampliar los derechos de los ecuatorianos en el exterior, de las personas en movilidad humana, de las personas extranjeras que viven en el Ecuador. Si hay algo que no podemos tener es un doble discurso, es decir, el Estado ecuatoriano debe proteger los derechos de los ecuatorianos en el exterior, pero asimismo debe respetar y garantizar los derechos de las personas extranjeras en territorio ecuatoriano.
Eso significa justicia social, eso significa poder ser coherentes. Por lo tanto, en la nueva Asamblea vamos a tener que reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana para armonizarla a la Constitución y a los instrumentos internacionales en derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Ecuador. Lo que se ha hecho en esta Asamblea, en este periodo legislativo, realmente es vergonzoso y nosotros no somos parte de esa Asamblea del reparto. En la nueva Asamblea, donde podamos ser mayoría de gente competente, capaz, con dignidad, con ética, es que vamos a poder reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana y otras leyes que son conexas, que tienen que ver con derechos de las personas, como la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, que es una de las primeras leyes que tenemos que derogar, porque lo que ha hecho, por ejemplo, es legalizar despidos masivos y legalizar abusos en las liquidaciones de los trabajadores, violando totalmente los derechos de los trabajadores. Esta nueva Asamblea va a trabajar para las grandes mayorías, vamos a trabajar para nosotros los migrantes y nuestras familias en el Ecuador. En relación, y además ya lo había nombrado antes usted, otra de las preocupaciones era precisamente si se iban a promover becas de estudios universitarios en el extranjero. Un poco ya lo había mencionado antes, pero como es una de las inquietudes que me han transmitido, pues yo también se lo hago llegar. Claro que sí, las becas son un tema sumamente importante para nosotros los migrantes. Precisamente yo pude estudiar, pero no por una beca del gobierno ecuatoriano, no existía en ese entonces la CENESID. Y yo siempre digo que hubiera querido tener 18 años durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, por la importancia que tiene para la juventud. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Educación Superior no discrimina que ecuatorianos en el exterior puedan acceder a las becas del gobierno ecuatoriano, sí existe una limitación porque hay muchos trámites que se obtienen en el Ecuador y desde el exterior es mucho más difícil acceder a estos trámites. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que garantizar es que estos trámites se puedan obtener también en línea, porque no es posible que le tengas que pedir a un tío, a una prima que te haga el trámite en el Ecuador. Esto no tiene sentido. Tenemos que, con la tecnología, utilizarla para facilitar la vida de los ciudadanos, para acceder a servicios, para acceder a derechos, y la educación es un derecho. Por lo tanto, el gobierno de Andrés Arauz ya lo ha dicho claramente, que va a destinar el 2% del Producto Interno Bruto a la educación superior y volveremos a tener 17,000 becas de educación superior en el gobierno de Andrés Arauz. Bueno, otro elemento que también ha estado muy presente en este último gobierno, estos últimos 4 años, ha sido el cambio también de amistades y de alianzas regionales e internacionales. Dentro de la política internacional, ¿es partidaria usted de la unidad latinoamericana? ¿Cree que esa visión estratégica de unidad puede ayudar a un mayor desarrollo y a una mejor soberanía para Ecuador? La integración regional no es un deseo, es una necesidad que tiene el Ecuador y todos los países que nos encontramos al momento un poco dispersos políticamente, económicamente. No es posible que el Ecuador continúe sentándose en una sala de negociación con bloques como la Unión Europea, con potencias económicas como China, como Rusia, como Estados Unidos. Necesitamos sentarnos a negociar desde un bloque, es decir, el bloque latinoamericano, el bloque suramericano con el bloque europeo, con el bloque asiático, con bloque africano, con bloque norteamericano, para poder tener una mejor negociación que beneficie a nuestros pueblos. La integración regional la hemos evidenciado lo urgente que es precisamente en esta pandemia. Si hubiéramos tenido una UNASUR en la cual podamos consensuar, acordar, discutir, lograr objetivos comunes para, digamos, protocolos para atención de las personas con COVID-19, para obtener medicamentos, para obtener equipos, para tener intercambio de medicina con nuestros hermanos de los diferentes países de América Latina, porque la pandemia la vivimos todos en el mundo. Pero si hubiéramos tenido una integración regional, seguramente en América Latina hubiéramos tenido menos muertes, hubiéramos tenido un mayor sistema regional de salud que pueda permitir atender a las personas de manera oportuna en esta
tragedia y en esta crisis sanitaria, económica, política que vivimos durante la pandemia del COVID-19. Eso también va a fortalecer nuestras economías. Imagínate las fronteras. Nos cerramos entre nosotros las fronteras y el Ecuador fue el primer país que cerró sus propias fronteras a los 14.000 ecuatorianos que estaban varados en diferentes partes del mundo, que vivían en Ecuador, o extranjeros que eran residentes en el Ecuador, le cerraron sus propias fronteras. Si hubiéramos podido tener una UNASUR, se hubiera coordinado el retorno, la repatriación de ecuatorianos al Ecuador, como lo hizo la Unión Europea con vuelos que programaron, por ejemplo, lo hacían Francia con Italia, o España con Francia, o Bélgica, para repatriar a sus propios ciudadanos, obviamente porque había un paraguas que era la Unión Europea y podían realizar acciones conjuntas para repatriar a sus propios ciudadanos. Así que la integración regional es una necesidad urgente, no solamente la integración de países, sino la integración de nuestros pueblos, también a través de intercambios estudiantiles, intercambios profesionales, para que todos los latinoamericanos podamos desarrollar una identidad suramericana, una identidad que se la desarrolla cuando conoces esa gran nación que es la nación suramericana. Tenemos historias compartidas con Colombia, con Perú, con Brasil. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia colonial es muy parecida. No tiene sentido que nos hayamos demorado tanto en poder integrarnos. Obviamente hay también intereses geopolíticos que pretenden mantenernos separados, pero el momento ha llegado para integrarnos y la pandemia, repito, lo ha evidenciado mucho más de lo importante que es tener una integración que permita salvar vidas. Bueno, para ir terminando, hay una pregunta un poco más concreta. Se sabe que, bueno, en octubre de 2019 pudo haber un posible derrocamiento de Lenín Moreno, pero finalmente la cúpula de la CONAIE permitió que mantuviese su mandato. La pregunta es, ¿qué opina usted con respecto al actual pronunciamiento de la CONAIE, de su dirigencia, de apoyo en este caso a Andrés Arauz? ¿Qué ha pasado en este tiempo para ese cambio de posiciones? Bueno, no hay un respaldo formal por parte de la CONAIE a nuestro compañero candidato Andrés Arauz para la presidencia. Sin embargo, en uno de los recorridos que hizo nuestro compañero Andrés Arauz por Pastaza, encontró por casualidad al dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, y ahí pudieron compartir y conversaron, intercambiaron algunas palabras, pero lo que sí debo decir es que las comunidades indígenas siempre han tenido un apoyo preponderante al gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno del presidente Rafael Correa, precisamente por la manera en la cual el gobierno atendió las comunidades indígenas, las comunidades rurales, que habían sido abandonadas por siglos por parte de gobiernos neoliberales. Entonces, esto cambió durante el gobierno del presidente Correa y obviamente hay esa cercanía con el progresismo, y lo que nosotros estamos abiertos es a conversar con todos los movimientos de izquierda, movimientos progresistas, movimientos defensores de derechos humanos, para poder llegar victoriosos este 7 de febrero para que vuelva el progresismo al Ecuador. ¿Y qué significa el progresismo? Que vuelvan los derechos para los ciudadanos, que vuelva la salud, que vuelva la educación, que vuelva el emprendimiento, que vuelva el empleo. Y eso lo necesitamos con el mayor apoyo de todos los sectores de la población. Nosotros creamos una gran alianza, UNES, Unión por la Esperanza, que agrupa, que conglomera a diversos sectores de la sociedad, del progresismo, de izquierda, de defensa de los derechos humanos, precisamente porque el Ecuador ya no aguanta más. Estamos en la deriva, en el precipicio, que si no cambiamos el rumbo del Ecuador, ¿quién sabe a dónde podemos ir? Necesitamos enrumbar el país hacia el progreso, hacia el desarrollo, y eso lo podremos hacer votando todo uno por Andrés Arauz y Carlos Rabascal para un gobierno que priorice la vida de los ciudadanos y no pagar los tenedores de la deuda externa como lo hizo el gobierno de Moreno junto con la derecha. Bueno, como también estamos ya en la recta final de la campaña y sabemos que tiene que estar usted muy ocupada, y para no darle más tiempo, sí, lo último, por si desea añadir algo más
como a modo de conclusión y también para invitar también bueno, a la participación y al apoyo también desde fuera, porque también hace falta ese apoyo desde fuera, sobre todo teniendo en cuenta que también hay intereses desde fuera en que Ecuador se mantenga tal y como ha estado en estos últimos 4 años, desgraciadamente. Efectivamente, este 7 de febrero, queridas y queridos compatriotas, tenemos un desafío. Tenemos una tarea importante, acercarnos a votar por la lista 1. Estamos primeros en las encuestas, primeros en la papeleta, primeros en el corazón de los ciudadanos, de los ecuatorianos, dentro y fuera de la patria. Tenemos la obligación moral, a pesar de que el voto en el exterior es facultativo, tenemos la obligación moral, patriota, de ser parte de este proceso democrático del Ecuador para poder volver a tener un gobierno que atienda nuestras necesidades, que amplíe nuestros derechos, de poder tener servicios consulares de calidad, que los consulados sean nuestra segunda casa, que podamos tener apoyo para nuestros emprendimientos de migrantes y migrantes retornados, para poder tener repatriación digna de nuestros restos mortales, para poder tener becas, para poder tener educación de calidad. Necesitamos votar por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, la lista de Rafael Correa. Vota todo, todito, uno. Muchísimas gracias, Esther, y bueno, aquí está tu casa para cuando nos necesites o simplemente le apetezca pasarse por aquí. Muchas gracias, Carmen, gracias por todo. Me avisas cuando salga la entrevista para poderla difundir en nuestras redes y poderla compartir con los compañeros. Por supuesto. Gracias. Placer. Que no he detenido. Ok, chao. Chao, gracias.